Con 37 minutos continúa este drama en Ecuador, secuela de la desaparición de Fito y de una especie de rebelión que en forma conjunta quieren realizar, amedrentando a la población y amedrentando al Estado, las bandas criminales. Resulta inconcebible que las bandas puedan predominar sobre el Estado, no se diga en las cárceles, recintos cerrados que deberían estar bajo un control absoluto del Estado ecuatoriano. Damos la bienvenida al doctor César Sea, ex defensor del pueblo, director del Consejo de la Judicatura, un estudioso de la situación carcelaria, particularmente en Turi. Doctor Sea, bienvenido. ¿Cómo ve usted la situación? Buenos días, ingeniero. Un saludo a los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven por Antena 1. Bueno, yo creo que estamos viviendo una de las horas más funestas que ha tenido el país, indudablemente, porque si bien hemos asistido en otras ocasiones a caos político donde organizaciones sociales se han tomado las calles, han causado una serie de situaciones que han creado conflictividad en el país, pero en todo caso, primero, no están amenazando con la muerte de los ciudadanos y están de pronto reivindicando situaciones que consideran justo. En este caso es la delincuencia organizada la que quiere tomarse el control del Estado, no solamente de las cárceles, porque el hecho de quererse sentar en una mesa de negociaciones, seguramente donde se les haga algún tipo de concesiones y de prebendas, eso es atentar contra la misma rehabilitación social. El momento en que el Estado pierde el control, como ya perdió desde hace un tiempo en el país, de todo lo que es la rehabilitación social, esta desaparece porque son las mafias las que comandan, dirigen todo lo que sucede al interior de los centros de rehabilitación, y esta necesidad de que las personas que han delinquido y han sido sentenciadas puedan volver a reinsertarse en la sociedad como seres, como personas proactivas y que vayan en beneficio de la sociedad, desaparece absolutamente nada. Lo que yo veo, por otro lado, es que las mafias están ahora mismo enfrentados a doble guerra. Por un lado, le declaran la guerra al Estado, abiertamente se han pronunciado así, pero entre ellos también se encuentran declarados en guerra. Es por eso que existe el miedo de ser trasladados, porque no es verdad lo que algún señor de estos encapuchados salió a decir, de que había un acuerdo para hacer prevalecer sus necesidades y sus aspiraciones entre las diferentes bandas. No es verdad, porque si no los señores lobos se irían con toda la tranquilidad a la roca o donde están los señores choneros. Es decir, no hay este acuerdo, existe una guerra y el miedo de que al ser trasladados pierdan cierta hegemonía y se descabece o sufran algunas bajas dentro de sus dirigentes delincuenciales. Es lo que se evidencia. Lamentablemente, como hemos analizado con usted en muchas ocasiones, ingeniero, existe un caos y una corrupción marcada en el SNAI desde hace muchos años, y nos han mentido, nos han engañado o han pretendido engañar, porque en el caso específico mío nunca he aceptado de que el control del sistema de rehabilitación social esté bajo la égida y la rectoría del Estado, sino son ellos los que han tenido las llaves de las celdas, el control de lo que ingresa, lo que no ingresa al interior de los centros de rehabilitación social, y por eso es que se ha venido de unos años de acá generando o consolidando estos grupos mafiosos al interior de las cárceles, y desde ahí, con todo el resguardo, la protección del Estado, pero dirigiendo a las bandas que se encuentran en el exterior y causando los desmanes que ahora mismo estamos viviendo y que hay que aceptarlo, ha aterrorizado al país y en una situación muy incómoda al gobernante, el Ahora, presidente. Doctor Sea, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Pues definitivamente preocupa lo que está ocurriendo, porque cuando se advierte o se anuncia traslados u otra situación que pueda afectar la comodidad, digamos así, de ciertos privilegios que tienen en los centros de privación de la libertad, respuestas como las que vimos anoche ya se han dado. Y quizás a donde quiero ir es que debe realmente preocuparnos que no existe un trabajo real desde el gobierno nacional
Primero, para prevenir que este tipo de hechos no se den. Segundo, para controlar realmente lo que está ocurriendo dentro de las cárceles. La única respuesta que tenemos es construir 2 cárceles más, una en Pastaza. Los comuneros ya se están organizando para rechazar la construcción de este centro de rehabilitación en esta zona amazónica, y quizás el tema que más nos preocupa, un nuevo estado de excepción, un nuevo toque de queda. Ya he perdido la cuenta yo de cuántos estados de excepción hemos vivido a propósito de lo ocurrido en las cárceles, y son decisiones que hemos visto además que no han traído ningún resultado. No sabemos cuánto se ha invertido, qué ha pasado, qué se ha hecho en los estados de excepción, pero simplemente lo que podemos ver los ecuatorianos, las ecuatorianas, es que no ha sido una solución ni ha sido una herramienta que permita controlar hechos que se siguen dando. Hasta hoy en la mañana continuamos viendo en las redes sociales que se siguen reportando vehículos incendiados y situaciones en distintos puntos del país. Lo que usted dice es totalmente cierto y suscribo absolutamente lo manifestado por usted en esta reflexión y a su vez en esta pregunta. Definitivamente el SNAI ha sido la cloaca institucional donde la corrupción ha cundido. Este es un lugar desde hace muchos años donde se vende información, y tanto así que una vez más se comprueba esto, de que se vendió la información que seguramente estuvo trabajando el señor presidente con el consejo asesor, etcétera, donde se estaban planificando trasladarles a La Roca. Eso se vendió, esa información, por los infiltrados que se tiene en las diferentes instituciones del Estado, y por eso es que causó este revuelo, primero de la huida del señor Macías, de Fito, conocido como Fito, de la cárcel de la penitenciaría del Litoral, y claro, ahora nos enteramos por parte de alguien que está lejos del país, pero que conoce mucho más que los mismos miembros del SNAI, que posiblemente ha sido ya quedado en libertad o ha huido el 25 de diciembre. Yo no sé, valdría la pena de que el señor Novoa le se contrate como asesor, porque el señor, aparentemente, el señor José Serrano, conoce mucho antes que cualquier otro organismo de inteligencia, etcétera, en el país, conoce lo que sucede al interior de las cárceles. Pero eso de que él haya salido el 25 de diciembre, señor Fito, es porque estuvo oportunamente alertado del cuál es parte del plan Fénix que viene diciendo el señor presidente, y no sabemos nosotros a qué mismo se refiere con este muy sonado plan Fénix. Pero una de estas acciones era seguramente el traslado de los líderes de estas bandas a La Roca, y eso se enteró nuevamente el señor Fito, y por eso prefirió huir, salir de esa comodidad que él tiene al interior de los centros de rehabilitación, porque ahí están protegidos, resguardados por la policía, resguardados por los agentes penitenciarios, y con todas las comodidades que nosotros hemos podido observar en los reportajes periodísticos, dejar esa comodidad y un poco salir más bien al exterior de las cárceles, a comandar desde allí, con un poco más de riesgo para su integridad, pero en libertad definitivamente, aunque esté como prófugo. Pero esto digo, hay gente infiltrada que hace conocer todos estos pormenores, y el señor presidente tiene que tomar medidas radicales, haciendo un barrido casi absoluto de lo que es el SNAI. El SNAI es el lugar donde no hay control absolutamente. Yo, desde que he estado activando en derechos humanos, he podido ver cómo se filtran las informaciones, y las personas privadas de libertad son los primeros en enterarse. Antes que las disposiciones emanadas de la Dirección Nacional llegue a los directores provinciales, ya se enteran las mismas personas privadas de la libertad y están alertados. Esto no es de ahora, es desde hace mucho tiempo, pero claro, desde el 2019 se agravó, insisto, cuando se les agrupó en pabellones dependiendo de sus afinidades y sus ligazones como grupos de delincuencia organizada. Eso permitió que se vayan atrincherando y armando suficientemente para luego atacar y causar los desmanes y las muertes y las masacres frente a las otras organizaciones criminales en el país. Hay situaciones que realmente no se entienden. Sin embargo, doctor Sea, esta fuga de Fabricio Colón Pico de la cárcel de Riobamba
parecería ya un alarde de ingenuidad inaceptable, incluso con la situación de descontrol de las cárceles que es general en el país y los actos subversivos que se están dando. Pues esta fuga que está en proceso, y lo confirman la mayor parte de medios, no tenemos otra forma de confirmarlo, pues el SNAI guarda total silencio, se da en el marco de un estado de excepción, en donde el gobierno, a través de este estado de excepción y toque de queda, tiene todas las herramientas para tomar un control, si no en el interior de las cárceles, para no generar la violencia que aparentemente se está buscando por parte de las bandas organizadas en los alrededores de las cárceles. ¿Cómo entender esta situación? Bueno, primero, yo digo, su apreciación es muy benévola frente al SNAI al decir que parecería ser una ingenuidad. Aquí no hay nada de ingenuo, es totalmente corrupto. Es corrupto, definitivamente. Claro, no me refiero exclusivamente al SNAI, es al gobierno, un gobierno que todos los ecuatorianos queremos que salga adelante. Es decir, se trata de una situación emergente del país, en donde Ecuador tiene que salir adelante, no puede someterse a las bandas, someterse a la violencia que intenta incendiar al país. Ahora, César, quizás yo añadiría ahí otro elemento para el análisis, porque además genera una serie de especulaciones. Esta fuga, entre comillas, de Colón Pico, ¿fue realmente una fuga o fue ya coordinado, orquestado, negociado, precisamente para ponerle un alto a los hechos de violencia que estamos viviendo? Como he podido revisar en algunos espacios, el precio que el país ha tenido que pagar. Bueno, es posible lo segundo que usted dice, se acordó, pero yo no creo que el señor presidente Noboa, por un lado, diga no se va a negociar y por otro lado esté haciendo esta situación. Yo más bien creo que son mandos medios del SNAI y quienes están en el control de esta institución los que llegaron a este acuerdo para tranquilizar todo lo que es el Centro de Privación de Libertad de Riobamba. Claro, se sujetaron a las disposiciones para callar la protesta en este centro, dejándole seguramente en libertad. Eso presumo yo, no puedo asegurarlo porque solamente son ellos los que saben la verdad. El señor presidente, este momento debe tener, y ahí coincido con lo que dice el ingeniero Cardoso, el mayor respaldo del país. Tenemos que sumarnos porque no es posible que el Estado pase a negociar con bandas criminales, porque no están reivindicando ningún derecho social, lo que están es buscando prebendas mayores y el control absoluto del Estado. Porque lo que pasa al interior de los centros de rehabilitación y al exterior en el país determina los destinos del país. La economía, el turismo, todo el comercio, etcétera, se ve paralizado. Ahora mismo estamos con estado de excepción y con un toque de queda. Esto genera una imagen totalmente negativa a nivel internacional y eso está complicando la situación crítica de hecho que tiene el país en materia económica, complica mucho más. Es decir, el señor presidente, más allá de sus desatinos en otras materias, especialmente en cuanto a la consulta popular, de las preguntas que han provenido en estos últimos días y hemos conocido por parte del Ejecutivo, lo que necesita y es, creo, obligación de todos y cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas, sumarnos al esfuerzo que espero que sea, como él lo dice, sincero, de no negociar y poner definitivamente el hombro y digamos, en orden todo lo que pasa al interior de las cárceles para que el país pueda vivir en paz. Y es la única posibilidad de aspirar a retomar la senda de un mediano progreso para el país. Pero mientras vivamos en el asunto económico como el que vivimos, con esta crisis de delincuencia y de inseguridad en el país, somos proclives para declararnos como un Estado fallido, definitivamente. Ahora, centrémonos un poquito en lo que pasa aquí en la ciudad de Cuenca. Había ese pedido de las autoridades de que la cárcel de Turi se vuelva una cárcel regional, que ha sido finalmente negada. ¿Cuál es la situación de la cárcel de Cuenca? Aquí, de lo que se conoce, es que esta banda de los Lobos tienen un predominio, incluso se ha informado allí que desde esa cárcel controlan el microtráfico en las calles de Cuenca.
Pero a nivel nacional la situación sería diferente, los choneros tendrían una predominancia en el resto de cárceles del país, hasta donde usted conoce, doctor Sea, con la cercanía que ha tenido los sucesos en Turi. ¿Cuál es la situación? Sí, yo conozco lo que usted manifiesta. Efectivamente, al parecer en esta provincia, en Cañar, tienen absoluto control tanto en el interior de la cárcel como a la delincuencia que se encuentra activando en las calles, este grupo llamado Los Lobos, y justamente ellos son los que han generado una acción paralela a nivel del país para no ser trasladados a La Roca, porque en La Roca saben que ellos no tienen el control y sus dirigentes corren riesgo. Yo no creo, como decía... Se entiende que en la Roca y en la cárcel de Guayaquil, en la penitenciaría, quienes dominan son los choneros y son básicamente enemigos, aunque ahora se dice que están actuando en coalición todas las bandas en estos actos de amedrentamiento. Eso lo escuché a Arturo Torres y no estoy de acuerdo con ello, porque si hubiera el acuerdo y estuvieran trabajando conjuntamente o en forma mancomunada, no hubiera el riesgo de irse a La Roca. Es porque justamente ellos nunca van a llegar a un acuerdo, y aunque sea transitorio, puede ser que un momento, en ciertas circunstancias, puedan coordinar acciones como esto de amedrentar al país para tomar el control tanto por parte de los choneros y los lobos, que son las organizaciones más visibles al interior de los centros de rehabilitación, pero entre ellos esta guerra no terminará, porque es una guerra y una búsqueda del poder a nivel de todo el país sobre el microtráfico y los otros tipos de formas delincuenciales. Por eso coincido, digamos, es mi apreciación de que no hay la tranquilidad dentro de las organizaciones estas delictivas y tienen miedo a ser trasladados. Y las bombas panfletarias justamente eso están manifestando. De las que conozco y se hacen eco las redes sociales, están oponiéndose a los traslados. Si hubiera, como dice, le escuché a Arturo Torres ayer en su programa, que si hubiera ese acuerdo, estuvieran puestos de acuerdo las diferentes organizaciones, no tuvieran ningún recelo de que haya un traslado a La Roca, etcétera, podrían convivir en paz. Pero están en una guerra abierta por el control a nivel nacional e internacional de todo lo que es el tráfico de estupefacientes, y por eso mismo que ellos están generando esto. Pero el Estado no puede quedarse con los brazos cruzados y haber generado estos controles institucionales de las diferentes cárceles por parte de sus grupos delincuenciales, y ellos son los responsables del SNAI desde hace mucho tiempo, vengo diciendo en lo personal. Ellos han determinado esta situación de que los unos son los tiguerones, los otros los choneros, los chonequiles, etcétera. Han permitido ellos son los responsables porque están coludidos en esta situación del narcotráfico y son parte de la corrupción. Doctor Sea, si me permite, escuchemos el siguiente reportaje de Jorge Isaac Peña, nuestro compañero de labores sobre la cárcel de Turi. Pues valdría la pena también delinear un poco qué actitud debería tomar el Azuay, particularmente las autoridades que se encuentran a cargo de los GATS y que han venido solicitando que la cárcel se vuelva regional. Lo escuchamos y retornamos con usted. O da resultados en las próximas 48 horas de lo que quiere hacer con la seguridad en este país, o presente la renuncia. Porque no puede burlarse de los cuencanos de esta manera. Es el mensaje del asambleísta Leonardo Berresueta para la ministra de Gobierno Mónica Palencia, después de que el SNAI rechazara el pedido de los 5 asambleístas de la SUAY de volver regional a la cárcel de Turi. Nosotros le pedimos a la ministra de Gobierno que podamos tener otra vez la cárcel de Turi regional. La ministra de Gobierno nos contesta diciendo primero que no es competente. Primero, un desconocimiento total de las leyes. Segundo, corre traslado al SNAI y el SNAI nos contesta y nos dice: no señores, la cárcel de Turi no podrá ser nunca regional. Porque las cárceles a nivel nacional, no solo la de Turi, sino todas las cárceles son nacionales. Y por lo tanto tienen todas el mismo tratamiento. Olvidándose y desconociendo las realidades que tiene cada provincia. ¿Usted cree que la seguridad de Guayas y Durán en este momento, o la inseguridad que vive Guayas y Durán, es la misma que tiene Cuenca? Cuencanos, azuayos. Que quede claro, quien le está dando la espalda a Cuenca y le está negando la posibilidad de que tenga una cárcel regional se llama Mónica Palencia, ministra de Gobierno.
Y si no está capacitada la ministra para manejar los temas de seguridad, si la ministra dice que no tiene experiencia política, así lo dijo en una entrevista con Carlos Vera, si la ministra dice que no tiene experiencia en materia de seguridad, renuncie, ministra. Desde aquí de Cuenca le pedimos y le exigimos, o da respuestas o renuncie, dé un paso al costado. Esto no puede seguir pasando. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, también se pronunció al respecto y señaló que su propuesta de colocar retenes alrededor de la cárcel avanza por buen camino. Y quedamos en hacer una reunión ya con el director del SNAI, que me pidió, por las situaciones en las que está viviendo el país, que pueda ser más o menos entre 3 y 4 semanas después de lo que nos reunimos. Más o menos han pasado los 10 días desde que nos visitó el presidente, así que más o menos a mediados de enero, tal como él le llamó ese momento al general Saldumbide, a través del secretario de la administración, la llamada lo hicieron en mi presencia, entonces estaré yo ya, digamos, en los próximos días reuniéndome ya con el tema del SNAI. Pero el tema de los retenes como tal, sí debo adelantarles que en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional que se dio aquí en la ciudad de Cuenca, tocamos este tema. Únicamente quiero decirles que eso está caminando y está caminando bien. Entonces, en ese sentido, no puedo dar mayores detalles porque son temas que se los manejan en reserva, pero obviamente sí quiero decirles que eso está caminando, que está en proceso, que hay acuerdos para poder obviamente mejorar las condiciones de seguridad. Todo el respaldo al alcalde de Cuenca para que eso se dé. Todo el respaldo. Tiene que colocar esos retenes y le vamos a apoyar para que eso pase. Al igual que el señor prefecto, que tiene la intención y la idea, no, ya no es de intención, sino ya es idea firme, según nos han comentado, de poner los arcos de seguridad al ingreso de las vías principales de la provincia con lector de placas, con reconocimiento facial, con estudios temas tecnológicos de reconocimiento facial, etc. Nosotros le apoyamos plena y totalmente. Se hace urgente y necesario que esto se dé. Todo el respaldo a nuestras autoridades locales. Este es el reporte de Jorge Isaac Peña para el noticiario de Antena 1. Antes de darle paso, recordemos que la cárcel de Turi se construyó entre el 2012 y el 2014 con una capacidad de 2.700 presos. ¿Qué hacer con respecto a la cárcel de Turi? ¿Qué posición tomar desde la provincia de la Azuay? Bueno, primero que quiero comentar, al escuchar tanto al asambleísta como al señor alcalde, una posición totalmente diferente. El señor alcalde le noto mesurado y eso es positivo, buscando llegar a algún acuerdo efectivamente para lograr que esta cárcel sea regional, pero la otra posición me incomoda porque no es hora de entrar con estos sesgos partidistas y politiqueros tengo que decirle, es hora de tranquilizarse, tomar las cosas con calma y no pensando en el partido político, sino pensando en el país, y primero lograr el control de los diferentes centros de rehabilitación a nivel nacional, y luego sí seguir conversando en la posibilidad de que el señor alcalde logre poner estos cercos, estos retenes y todo lo que se quiera a nivel local, sí, pero primero tiene que ponerse orden en la casa, en este caos que se vive en materia de rehabilitación social, y no salir a hacer estos pronunciamientos que más bien tienen un orden partidista y politiquero, tengo que decirlo, y que me incomoda. No así la posición que le escucho al señor alcalde, una posición ecuánime, serena y prudente, buscando llegar en este momento de crisis a solucionar un problema y no más bien a echar gasolina al fuego, a pedir que renuncie. Yo no le conozco a la ministra, pero no es hora de estar con este tipo de declaraciones que lo único que hace es avivar la incomodidad, y es hora no de sumarse al respaldo al señor presidente, sino respaldo al Estado en función de que todos logremos que se tranquilice de una vez por todas el Estado y no echar gasolina al fuego como veo que está haciendo lamentablemente mi amigo Leonardo Berresueta. Ahora, doctor Sea, la incertidumbre reina en estos días y efectivamente hay mucha expectativa respecto de las decisiones que debería tomar el presidente de la República. Estamos en medio de una consulta popular. Él ha dicho que estas preguntas que se han incorporado, el día de ayer envió 9 nuevas preguntas que se sumarían a las 11 ya enviadas el pasado 2 de enero, y que esto de una u otra manera contribuiría al combate de la inseguridad. ¿Qué opinión le merece a usted esta consulta popular en esta coyuntura, en lo que estamos viviendo y sobre todo el contenido de las preguntas? Espero que las preguntas sean pertinentes y tengan un carácter constitucional y no legal, como
casi todas las preguntas, las 11 que presentó inicialmente el señor presidente, y que realmente sirvan para poner un poco la calma en materia de seguridad y apunten a situaciones estructurales en el país. Vamos a ver, aquí se va a dar, sociológicamente es interesante tomar en cuenta lo que va a pasar. Se negó la extradición de las personas que posiblemente puedan ser requeridas por Estados Unidos en la consulta que hizo el anterior gobierno. Ahora se está insistiendo nuevamente eso, y supongo que ahora sí lo van a dar, se va a dar paso a esta situación, lo cual quiere decir que muchas veces la información y la negativa o aceptación que se puede dar a un gobierno depende no del tema en sí, ni de la pertinencia de la pregunta, sino del aprecio o repudio que tengan los diferentes gobiernos. De lo que estoy escuchando se va a proponer nuevamente, de lo más trascendente, la extradición de las personas líderes de las bandas que sean debidamente requeridos por Estados Unidos. Y yo creo que el pueblo ecuatoriano en esta ocasión no va a tener ningún reparo a aceptar una situación de estas, y no es el único país el que ha podido zafarse de estas papas calientes que se dan en el mundo. Mismo México, donde está Pérez Obrador en la presidencia de la República, ha dado paso a que el señor Guzmán esté ahora en las cárceles de Estados Unidos, y un poco así se vaya controlando a estos potenciales capos a nivel nacional en los estados, para que sepan que el final de sus días podría ser en una de esas cárceles, donde ahí sí no pueden tomar el control y hacer lo que se les viene en gana. Yo en lo personal voté en la anterior consulta por la extradición, porque no creo que era una situación descabellada, y entiendo que en esta oportunidad que está volviendo a plantearse esto, seguramente el pueblo va en esta ocasión a decir que sí. Ya, para cerrar, doctor Sea, quisiera informar a nuestros oyentes sobre el contenido de 2 nuevas preguntas. De estas son 12 más que se ha presentado y se está considerando incluirlas en la consulta popular. 2 tienen que ver con el Consejo de la Judicatura. Hay un criterio generalizado tras el caso Metástasis de que no puede el Consejo de la Judicatura seguir funcionando así. Hay también enormes dudas sobre qué hacer con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero vamos con estas 2 preguntas. La una señala: ¿está usted de acuerdo con modificar el sistema de integración y designación del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de acuerdo con el anexo 3, que habrá que ver qué contiene? Y la segunda pregunta, que hace alusión también a este organismo, señala: ¿está usted de acuerdo con cesar en funciones al actual Consejo de la Judicatura y en su reemplazo designar uno transitorio, para que en el ejercicio de las potestades constitucionales y legales vigentes y aplicando estándares internacionales realice en el plazo improrrogable de 1 año un proceso de evaluación a nivel nacional a todos los jueces, fiscales y defensores públicos conforme al anexo 4? Anticipamos que este tipo de preguntas posiblemente van a generar problemas en cuanto a la independencia de funciones, pero es lo que está planteando al momento, sondeando, diríamos, el gobierno, pues aún no han sido enviadas en forma oficial a la Corte Constitucional. Sí, pues parece una nueva metida de la mano de la justicia, y con una particularidad que en la pregunta, cuando se refiere a los anexos, y yo he podido revisar en las anteriores, no se dice cómo se va a conformar, ni cómo se va a reestructurar definitivamente, sino se da plazos al señor presidente que en el tiempo perentorio X, él enviará el proyecto a la Asamblea para que sea aprobado, etcétera. Así se ha venido trabajando en todo lo que es reformas legales y no constitucionales, y yo creo que los anexos seguramente van a ser en esa misma tónica, que será el presidente en definitiva, en última instancia, el que determine los mecanismos y la forma de meter mano en la justicia. Y entiendo que algo también se hace, habla del Consejo de Participación Ciudadana, porque todo lo que es la evaluación le compete exclusivamente al Consejo de la Judicatura, y eso debería haberse hecho, y eso ya está contemplado en la posibilidad de las diferentes evaluaciones que se hagan a los funcionarios de la función judicial. Pero lo importante sería que en los anexos se nos aclare cómo se va a reestructurar, para saber qué es lo que estamos votando,
y de pronto no dar una carta en blanco, un cheque en blanco al señor presidente de la República para que él sea quien decida la manera de conformar, mucho más, más que nada porque vemos que sus amistades y sus cercanos no son precisamente gente nueva, sino detrás de estos bisoños ministros y asesores existe gente ducha y que ha hecho y ha deshecho de los destinos del país con sus administraciones y sus gestiones anteriores. Bien. Gracias por su participación en esta mañana, doctor Sea. A usted, muchas gracias. El doctor César Sea fue director del Consejo de la Judicatura, director local, y fue también defensor del pueblo. Son